de hablar llega gracias a Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones llegó al Perú. Amigos de Digital TV Perú, les saluda Reinaldo Aragón. Es tiempo de hablar. Y tiempo de hablar acerca de la demanda de un grupo de la sociedad, de los padres de familia en realidad, para la creación de un ministerio de la familia. Un ministerio que enfoque las políticas de gobierno, las políticas de Estado, en beneficio y fortalecimiento de la familia. ¿Por qué? No es simplemente la creación de un ente burocrático más. Esto va a irrogar mayor gasto en el Estado, va a complicar el tema de la familia y de la sociedad y de las políticas de Estado en beneficio de los ciudadanos. Para conversar sobre esto estamos con Alejandro Muñante, abogado de la Red Nacional Pro Familia. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Reinaldo, y saludo a toda la amable televidente. Y también estamos con el abogado Juan Uchuya de Unidos Pro Familia, un colectivo que viene luchando también por el fortalecimiento de la familia. Gracias. Muchas gracias, Reinaldo, por estar. Alejandro, ¿cómo estamos? Vamos a compartir esta mesa. Así es. Bueno, esto de solicitar la creación de un ministerio pro familia no es algo nuevo, ¿no es cierto?, en Latinoamérica y en el mundo. ¿Hay ministerios pro familia en otras partes, Alejandro? Sí, hay ministerios que se han dedicado exclusivamente al tema de fortalecimiento de la familia. Ven a esta institución como prioritaria dentro de las políticas públicas que los estados deben adoptar, y como usted mismo dice, hay ministerios de la familia en diferentes partes del mundo, en Francia, en Alemania y en otras partes, por ejemplo, países desarrollados que entienden que la familia es el núcleo social que mayor importancia debe tener dentro de las políticas del Estado, ¿no? Bien, vamos a tomar entonces un tiempo para conversar sobre esto en este programa. Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Volvemos en un instante. Ha cambiado su genética, han cambiado sus genes compositivos, sus aspectos biológicos pueden cambiar así. ¿Tiene esta mujer el pene como resultado de alguna operación? No, no se ha probado en autos esto. Amigos de Tiempo de Hablar, quiero conversar con ustedes, quiero contarles de una oportunidad extraordinaria de inversión. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú y te da la oportunidad de obtener una casa en el condominio Cenodro, ubicada en la mejor zona de Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Con esta grandiosa oportunidad podrás cumplir con los sueños de toda tu familia. El equipo de Aquaterra te espera en calle Derteano 184, oficina 703 San Isidro, o al teléfono 713-0303. Búscanos en Facebook como Aquaterra Perú. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones. Gracias, Aquaterra. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión. En el condominio Cenodro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Te esperamos en el corazón de San Isidro. La realidad social demanda un ministerio de la familia. Es tiempo de hablar sobre este tema aquí en Digital TV Perú, porque es relevante para el desarrollo de nuestra sociedad. ¿Por qué sería relevante para el desarrollo de la sociedad peruana en beneficio de una cultura de paz, para luchar contra la violencia, para luchar contra la discriminación? Doctor Uchuya, ¿por qué sería relevante la creación de un Ministerio de la Familia? Bueno, yo iría un poco más allá del ministerio. Lo que deberíamos tener es un Estado pro familia, toda vez que los tratados internacionales, la propia Constitución, establecen a la familia como la unidad sobre la cual se desarrolla la sociedad. Se expresan los derechos y la protección de los niños y de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que saludo esta iniciativa, que creo que es conveniente apoyar, pero creo que debemos de ir a
consecución, al logro de un Estado pro familia, porque lo que estamos experimentando es un Estado contra la familia, porque atenta contra los valores inherentes a la familia, como son el derecho a la dignidad, el derecho a la libre expresión, el derecho a la educación de nuestros hijos, el derecho a tener a la mujer como una persona que debe ser cuidada, respetada y amada. Y sobre todo porque se quiere traslocar, cambiar, destruir el concepto de familia que tenemos en el Perú, la unión de un hombre y de una mujer. Esto es fundamental. Ahora, en el artículo que ha escrito Alejandro sobre los beneficios, la demanda de un Ministerio de la Familia, se habla sobre estadísticas. ¿No es cierto? Que estas estadísticas estarían pues favoreciendo y pidiendo la creación de un Ministerio de la Familia. Sí, la mejor muestra de una demanda social es fijarse en las estadísticas, ¿no? Porque sobre las estadísticas uno no puede debatir. Es el dato duro que uno tiene que asumir para que a partir de ahí se comiencen a crear políticas, se comiencen a crear proyectos sociales. Es la foto de lo que está ocurriendo. Exactamente. Entonces, si nosotros nos remitimos a las estadísticas, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que todas estas que se han tratado sobre violencia contra la mujer arrojan hasta el año 2016 que la mayor cantidad, por ejemplo, el 95% de casos reportados como feminicidio e intento de feminicidio han tenido al agresor dentro de las relaciones familiares. Es decir, entendiendo, perdón, feminicidio como violencia contra la mujer. Exacto, como se ha catalogado, ¿no? Porque sí, evidentemente existen reparos frente a ese concepto, pero digamos que toda muerte causada hacia la mujer por parte de un hombre, ¿no? Entendiéndolo así. El 95% ocurren dentro del entorno familiar. Sí, las estadísticas del Ministerio Público, del Ministerio de la Mujer, del INEI, arrojan que hasta el año 2016 el 95% de estas reportes de feminicidio e intentos de feminicidio se han dado dentro de las relaciones familiares. Es decir, el agresor ha sido el esposo, el conviviente, el exconviviente, el hermano, el padre, ¿no? Y de esa misma forma esto se condice con que estas mismas estadísticas muestran que más del 60% de estos casos se han dado dentro del hogar familiar, es decir, dentro del entorno de la familia. Asimismo, y también es importante señalar que si bien es cierto la violencia tiene como a la mujer como una de las principales víctimas, también se han reportado violencia contra los hombres. Y por ejemplo, el propio Ministerio de la Mujer en el año 2017, el año que pasó, reportan más de 455 casos de violencia contra los hombres. Solo en el primer trimestre del año que pasó se habían reportado más de 2.800 casos de violencia contra los hombres hechas por sus parejas, es decir, sus propias mujeres, ¿no? Su esposa, su conviviente, su exconviviente. Y eso en comparación entre, digamos, violencia contra la mujer y violencia contra el hombre, ¿cómo está el ratio? Evidentemente la violencia contra la mujer es mucho mayor, claro, más cifras. Y esto se debe porque existe también un prejuicio de los hombres para denunciar la violencia contra las mujeres, ¿no? Hace poco también se ventilaban algunos videos donde se daba cuenta de violencia en la calle, ¿no? De mujeres pegándole a sus parejas hombres. Sin embargo, ahí vemos una inercia de parte de las autoridades para intervenir, ¿no? Pero si fuese al revés, si vemos a un hombre pegándole a una mujer, ya pues todo el mundo salta, hasta los propios hombres, a defender a la mujer, ¿no? Claro. Ahora, también es cierto que existe estadísticas muy graves, por ejemplo, con respecto a la violencia contra los niños. Por ejemplo, la encuestadora Henares en el año 2015 señaló que el 73% del total de niños y adolescentes en el Perú había sufrido de violencia familiar. 73%. Tomando en consideración que de los 31 millones que se estimó en el año 2015 por parte del propio jefe del INEI, de este 31 millones, 10 millones y medio son niños, niñas y adolescentes. Ahora, de estos 10 millones, que ya es una cifra bastante alta, el 73% ha sufrido violencia familiar. Entonces, podemos darnos cuenta que la violencia es generalizada en nuestra sociedad, no es específica de un grupo vulnerable, sino que toda la sociedad la sufre y tiene como raíz la familia. Todas las estadísticas muestran a la familia como la raíz de la violencia. Claro, pero si, doctor Uchuya, pero si uno enfoca solo sobre un grupo, digamos,
familiar, pues estaríamos dejando de ver la violencia en los otros grupos, ¿no es así? Claro, eso sería un acto discriminatorio ante un hecho real, frente a una realidad que acaba de señalar. Niños, cerca de 7 millones de niños que son maltratados. Ahora, entonces significa que la familia está en crisis. O sea, hay una crisis de familia, ¿no? De valores familiares, por decirlo de alguna forma. Yo creo que la sociedad y el Estado están en crisis. Todos los partidos políticos están partidos. Los valores que se llevan a cabo en la acción política prevalece la mentira sobre la verdad, ¿no? La injusticia sobre la justicia, el derecho de las minorías sobre el derecho de las mayorías. Hay todo un traslocamiento de valores en la sociedad. Por eso es que se está privilegiando, por ejemplo, a una minoría que es el LGTB, para compararla al igual que un niño, al igual que un anciano, y se lo ha incorporado dentro de la normativa, ¿no? De los derechos humanos, como si fuese una población vulnerable, y se le identifica con el resto. Yo creo que allí tenemos nosotros que poner coto respecto a la accionar por parte del Estado. La creación del Ministerio de la Mujer tiene que estar empoderado dentro de las políticas públicas. La creación del Ministerio de la Familia. De la familia, perdón. Sí. Claro, tendría que cambiar, ¿no? Y lo que dice el doctor no es nada exagerado, ¿no? Solamente hagamos una comparación de cuántos proyectos y leyes se han dado en favor de la población LGTB y a comparación de los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos a poder entender cuál es la prioridad del Estado frente a esta situación que nos afecta a todos, porque la violencia nos afecta a todos indudablemente, ¿no? Diríamos que el Estado está cediendo a una presión de un grupo interesado en, digamos, promover sus propios intereses, sí, en contra de otros grupos verdaderamente vulnerables que no tienen cómo defenderse, por ejemplo, los niños. Exacto. O los ancianos. Exacto, ahí no hay interés económico de por medio, por ejemplo, que defienda a los niños, que defienda a los ancianos, como usted dice, ¿no? Los mismos impulsores de esta agenda le llaman los derechos LGTB, ¿no? Como que si fuesen prerrogativas que ellos tienen que el Estado tiene que cumplirles para que podamos ser una sociedad más justa, cuando en realidad no es el caso, ¿no? Ahora, ¿qué está haciendo el Estado con respecto a esto? Digamos, diversos colectivos se manifiestan y dicen, hay que fortalecer la familia. Se trabaja, se marcha, se expresa la opinión de los padres en Con mis hijos no te metas y otros colectivos, ¿no es así? Para defender, pues, la prerrogativa de los padres. Pero ¿qué está haciendo el Estado con respecto a esto? Bueno, el Estado está teniendo una actitud violenta contra la población, contra la mayoría de la población en el Perú, porque está introduciendo en forma dictatorial normatividad que privilegia a estos pequeños grupos de LGTB en desmedro de los niños, de los ancianos y de las mujeres, a punto que está introduciendo dentro de la legislación y de las resoluciones judiciales aspectos que son totalmente contra el derecho, aspectos que son totalmente contra el derecho natural. ¿Se estaría violentando la Constitución, las leyes? Es decir, si hablamos de violencia, el Estado, representado por el actual gobierno, está actuando en una forma inaceptable, ilegal, inconstitucional. Por ejemplo, ¿alguien puede cambiar el sexo mediante una ley? ¿Alguien puede cambiar el sexo mediante una resolución judicial? No, porque el sexo tiene elementos inherentes que no cambian, que determinan la identidad de las personas. Esto es el aspecto biológico, esto es el aspecto genético, el aspecto psicológico, la expresión de la conducta a través de los elementos en el cerebro. Pero todo esto, tabla rasa, no lo toman en consideración. Yo quiero poner este ejemplo. Si nosotros tenemos una radio y le saco la carcasa de la radio y le pongo una computadora, ¿puedo yo decir que esta radio se convirtió en computadora? De ninguna manera. Y esto es lo que están haciendo desde el Tribunal Constitucional y algunos malos jueces que no aplican la confrontación que debe haber y la permanencia de la norma en la Constitución. Vamos a hablar de eso porque hay un hecho que ha ocurrido en estas últimas horas, en estos últimos días, que lo vamos a tocar también. Pero, doctor Muñante, se habla de que pues de los 31 millones de peruanos, 30 millones de peruanos que somos, 10 millones son
niños. Niños, niñas y adolescentes. Sí. Niños, niñas y adolescentes. Pero también tenemos el grupo de los adultos mayores, que también sufren violencia según los datos oficiales. Pero vamos a hablar de este tema luego de una pausa. Estamos en Tiempo de Hablar, aquí en Digital TV Perú. Volvemos en un instante. Somos parte de un mismo núcleo donde provenimos todos, que es la familia, y es precisamente las políticas que tienen que empoderar son el fortalecimiento de esa familia, porque a partir de ahí es donde nacen los nuevos ciudadanos que van a ser los futuros gobernantes, los futuros representantes de nuestra nación. Y si no tenemos una política clara, si no priorizamos a la familia como institución natural y fundamental de la sociedad, por lo cual un Estado subsiste, no vamos a desarrollarnos económicamente. Es tiempo de hablar sobre la creación del Ministerio de la Familia, reclamado por tantos sectores de la población, pero parece que el gobierno está haciendo más bien todo lo contrario. Estamos hablando de lo que podrían ser grupos vulnerables, pero que no se mencionan en estos proyectos que están poniéndose en estos últimos meses, y lo que está haciendo el Estado con las últimas publicaciones y cambios en las leyes. Estamos hablando de los adultos mayores, que también sufren violencia y que está documentado. Así doctor. Es. Los adultos mayores, la mayor incidencia de violencia que estos aquejan, proviene de su propio entorno familiar, ¿no? Se reportan que son los hijos y los nietos los que cometen violencia contra ellos, ¿no? Entonces, seguimos dentro del plano familiar. Estamos dentro de lo que viene a ser el debilitamiento de los roles familiares, el debilitamiento de la unión familiar, el respeto y la consideración por estas personas mayores, y también, como usted mismo decía, los niños, ¿no? Lo que pasa es que la condición vulnerable no lo da un gusto o una atracción. Lo que lo da es la condición inherente, ser niño, ser mayor, tener alguna condición especial como la persona discapacitada, por ejemplo. Son condiciones inherentes, no lo da un gusto o una preferencia sexual, la condición de vulnerabilidad, y eso es lo que el Estado no está atendiendo de esa naturaleza, ¿no? Por lo que digamos que esta propuesta de la creación del Ministerio de la Familia iría más bien a la raíz, ¿no es cierto? A la raíz del problema. Exacto, lo que necesitamos es que el Estado implemente políticas públicas prioritarias de fortalecimiento de la familia, y con esto no es que le queremos entregar a la familia al Estado para que ella regule sobre sus relaciones, sobre sus afectos o sobre cómo deben ser. No, lo que queremos es que el Estado priorice los recursos en beneficio de programas, por ejemplo, de ayuda y apoyo psicológico en casos de maltrato, en casos de violencia, en casos, por ejemplo, de las madres solteras que no tienen cómo solventar a sus hijos, ¿no? Entonces, es un programa integral de forma tal que va a priorizar la familia como institución natural, porque el Estado así lo reconoce en la Constitución y demanda su protección, ¿no? Sobre una base de un enfoque de familia, que es importante que exista y que no se siga dando más un antagonismo social que lo que provoca el enfoque de género que hoy en día impera en nuestra política, ¿no? Un enfoque que nos dice que el hombre es el opresor, es el malvado a quien hay que erradicar, y la mujer es la víctima a quien hay que empoderar. Este planteamiento ya intrínseco es antagonista y provoca precisamente el conflicto dentro de la familia, ¿no? Podríamos decir, doctor Uchuya, entonces, que este enfoque de género, esta ideología de género, no va precisamente al fortalecimiento de la familia. No, yo creo que es el elemento discordante, como bien ha señalado Alejandro. Es el meollo con el cual se genera toda la violencia dentro de la familia, dentro de la sociedad. Porque los propulsores de digamos, este enfoque de género dicen que sirve para evitar la discriminación, para combatir la discriminación, para que busque el respeto entre todos, digamos, entre todos los miembros de la sociedad, de la comunidad. No, lo que se pretende a través de la ideología de género es destruir la heterosexualidad, es destruir el concepto de sexo que tiene la sociedad respecto del hombre y de la mujer, los roles definidos entre uno y otro.
lo que pretende hacer es introducir, y por las vías no santas, introducir el matrimonio homosexual y también la adopción de niños por parte de estos matrimonios homosexuales. Y lo voy a poner en claro. ¿Por qué? Si un hombre dice, no me siento hombre, soy mujer, ¿puede casarse ese hombre con otro hombre? Sí, bajo este concepto del Tribunal Constitucional. Porque como ya cambió, le pueden cambiar el sexo. Esta sentencia que se ha dado en Pacuarpata, por ejemplo, recoge esto. Esa persona puede casarse con otro hombre. ¿Está obligado el funcionario a hacerlo? Sí, pues porque ya le dio la resolución. Pero esto es una aberración jurídica. La solicitud de una persona es decir, cámbiame el sexo a través de un proceso judicial. Claro, pues es todo un tema que además la RENIEC se ha pronunciado, pero vamos a ver ese tema en la última parte de nuestro programa. Pero claro, si es que salen leyes digamos resoluciones judiciales que cambien pues el concepto de familia natural, el concepto constitucional de la familia, evidentemente se va a afectar lo que es el núcleo familiar. Ahora, esto, digamos, el Ministerio de la Familia no actuará, digamos, para discriminar a otras posiciones como reclaman los grupos progresistas, los grupos LGTBI. No, yo creo que más bien lo integra, ¿no? Porque finalmente las personas con orientación sexual distinta o cualquier otra persona es parte integral de una familia, ¿no? Todos venimos de una familia. La mujer, por ejemplo, no se va a ver invisibilizada, porque toda mujer es madre, toda mujer es esposa, toda mujer es hermana, toda mujer es hija. Entonces, somos parte de un mismo núcleo donde provenimos todos, que es la familia, y es precisamente las políticas que tienen que empoderar son el fortalecimiento de esa familia, porque a partir de ahí es donde nacen los nuevos ciudadanos que van a ser los futuros gobernantes, los futuros representantes de nuestra nación. Y si no tenemos una política clara, si no priorizamos a la familia como institución natural y fundamental de la sociedad, por lo cual un Estado subsiste, no vamos a desarrollarnos económicamente, ni socialmente, no va a haber ese desarrollo integral que toda nación debe buscar, ¿no? Claro, digamos, difundir, fortalecer, que el Estado pueda transmitir conceptos axiológicos, pues no de valores en forma transversal en todo el Estado, ¿no es cierto? No solamente en este Ministerio de la Familia, sino en el tema educativo, en los ministerios, en toda la política de gobierno. Claro, lo que se trata es de no estigmatizar a las personas, ¿no? Claro, porque si comenzamos a diferenciar los grupos y comenzamos a privilegiar uno, definitivamente estamos discriminando a los otros. O sea, si vamos a privilegiar un grupo, discriminamos a los otros. Y eso no debe existir. Lo que debe existir es una política integral que garantice la unión, la solidaridad entre todos los miembros de la familia, y eso es lo que el Estado no está viendo, a pesar que las estadísticas así lo reclaman. Y doctor Uchuya, una de las acusaciones contra posiciones y propuestas como esta es que, claro, son los fundamentalistas religiosos los que van a tratar de sacar este tipo de leyes. Yo le haría una pregunta. Ajá. O sea, el que habla sobre la genética y dice que la mujer tiene la identificación XX y el hombre XY, ¿eso es religioso? Cuando le preguntan y le dicen el hombre por sus signos exteriores, ¿es varón o es hembra? ¿Eso es religioso? ¿Hay religión allí? Por favor, esa es ciencia. Ciencia pura. No pueden señalar y decir que esto es religión. El aspecto religioso va más allá, a los valores que se le da a la familia, como tal, como un ente, como bien se ha dicho, como el ente básico sobre el cual se desarrolla toda una sociedad, donde tiene incurso los valores del amor, de la protección, del respeto, de la no discriminación. Dentro de una familia no se discrimina a un hijo para privilegiar al otro, todos son por iguales. Esto es lo que debe reflejarse también en la sociedad. Igualdad de oportunidades, como dice la frase. Para todas las personas, sin distingo de su sexo, sin distingo de su raza, etcétera, etcétera. Ni de su creencia. De su creencia religiosa, por supuesto. Ahora, doctor Muñante, en este enfoque familiar, ¿qué tipo de políticas públicas se deberían implementar? Por ejemplo, en la educación, en
en la salud. ¿Cómo sería este enfoque? Bueno, principalmente tendría que enfocarse en fortalecer, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Guardar el matrimonio como está establecido, no solo en nuestra Constitución, sino también en las leyes internacionales, conformado por un hombre y una mujer. Sobre eso, a veces para las parejas es tan difícil casarse, ¿no es cierto? Hay tantas... Sí. El Estado debería promover el matrimonio, porque es la institución mucho más sólida, lo cual los niños vendrían a desarrollarse, ¿no? Porque estaríamos dentro de una institución ya conformada y consolidada, y el Estado debería promover, y es la función del Estado promover el matrimonio, ¿no? Claro, pero a veces ponen trámites tan engorrosos y precios tan altos que... Y es mucho más fácil divorciarse que casarse, ¿no? O sea... Claro, ahora hay el divorcio express, pues, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa y retornamos con la última parte de nuestro programa. Esto está tan interesante. Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Pero la doctrina argentina requiere el cambio de sexo biológico. Si un hombre tiene que cercenarse el miembro y tiene que hacerse una vulva, lo cual nunca va a poder hacerse un útero. No puede cambiar de sexo. Fíjense lo que dice la sentencia. Autorizo legalmente el cambio de sexo femenino a masculino. Por favor, por lo menos declaro. Bien, estamos aquí en Digital TV Perú y habíamos tocado un tema que está ahorita en la discusión, además de la creación del Ministerio de la Familia, y es un juez en Arequipa, me parece, ¿no? Paucarpata. En Paucarpata. Sí. Ha ordenado... Aquí tengo la sentencia. ¿Cómo es? A ver. Fíjense, el segundo juzgado civil de sede de Paucarpata, frente a una solicitud de cambio de sexo femenino a masculino. Este es el petitorio. Un juez puede ordenar el cambio de un sexo. ¿Por qué? ¿Y bajo qué consideraciones? El demandante señala, primero, que no se identifica como una niña. Segundo, que no acepta su composición somática, no acepta ser niña. Tercero, tiene una disconformidad con su sexo. Pero ahí en eso está diciendo, no es que no sea, sino que no lo acepta. No, o sea, tiene una posición psicológica, no me gusta lo que soy, ¿no? Se refiere a un gusto, a una apreciación. Por eso es que señalo cuáles son las condiciones sobre las cuales se establece esta demanda. El artículo 196 del Código Procesal dice que las partes deben probar los hechos que aleguen. Y estos hechos no han sido probados, salvo dos pruebas que voy a señalar. La primera, dice el demandante que se ha extirpado las mamas y se ha extirpado el útero. ¿Eso es suficiente para cambiar de sexo? ¿Ha cambiado su genética? ¿Han cambiado sus genes compositivos? ¿Sus aspectos biológicos pueden cambiar así? ¿Tiene esta mujer el pene como resultado de alguna operación? No se ha probado en autos esto. Lo único que está probado es un tratamiento y un diagnóstico psicológico donde se señala y dice: hay un trastorno de ansiedad y trastorno de la identidad de su sexo. Ahora, doctor Muñante, acá sucede un tema, bueno, es de abogados, pero también es de sentido común, ¿no es así? Tanto así que el jefe regional de RENIEC, ¿no?, que pues es el que tiene que decir, dar los documentos, incluido el sexo, a las personas, dice que la legislación no permite que se varíe el sexo durante el transcurso de la vida de la persona. O sea, no está en la ley, no se puede. Pero aún así el juez lo ha hecho. Así es. ¿Cómo se califica esto legalmente? Para poder entender la posición que el juez ha tomado, hay que revisar que hoy en día, y no solamente ocurre en el Perú, sino en varias partes del mundo, principalmente aquí en América, existe un activismo judicial evidente, permanente de estos jueces que se atribuyen facultades que la Constitución y ninguna legislación le ha dado, ¿no? Entonces,
como tal lo señalaba el jurista estadounidense y juez federal Wayne, este activismo judicial que hoy en día se presenta se da en dos campos, ¿no? Uno es que estos jueces comienzan a reconocer derechos que no han sido previamente regulados en su afán de crear justicia o evitar la discriminación, y lo otro es que comienzan a usurpar funciones que a otros órganos del Estado le competen. Cuando esto existe y de forma desmesurada, entonces se pierde lo que se llama pues las funciones de reserva que cada uno debe tener en la administración del Estado. Por ejemplo, los jueces están para administrar justicia, los legisladores están para dar las leyes, el órgano ejecutivo para aplicar estas leyes, ¿no? Entonces, estos jueces, al hacer este activismo desmesurado, comienzan a incurrir en este tipo de cosas. Hacen la labor de legislar cuando el Estado en ningún momento le ha dado esa facultad. Ahora ellos dicen, no, se tiene que cambiar de sexo, pero en ningún momento exista una ley que así lo permita. Y esto parte de lo que el Tribunal Constitucional ha hecho, ¿no? Claro, entonces estamos viviendo otra aberración jurídica. El Tribunal Constitucional, intérprete de la Constitución, guardián de los principios constitucionales, es el asesino de la Constitución Nacional, de todos los derechos. ¿Por qué? En la Constitución no existe una sola palabra género. No existe en los tratados internacionales, la Declaración de Derechos Humanos, la Convención de Costa Rica, no existe la palabra género. Sin embargo, ellos lo conceptúan para establecer dos cosas. Dicen que el sexo tiene dos partes, una estática y una dinámica. La estática es la genética, los aspectos biológicos. La dinámica es el vestido. Es esa radio que quiere ser computadora, sacándose una cosa o la otra. Es como a un hombre, le ponen un vestido y le dicen, ya cambiaste tu sexo, eres mujer. Esto es inadmisible, esto es incomprensible. Esto es producto de la ideología de género, que no es sino el colonialismo mental, que el imperialismo a través de todos sus mecanismos, con todo el dinero que tiene, viene comprando las conciencias de muchos juristas para cambiar la biología y la realidad. Bueno, esto es lo que viene sucediendo en el Perú, y entonces bueno, RENIEC se ha dicho que no procede, ¿no? Porque no encuentra la forma legal, ¿no? Sí, pero si la Corte Suprema lo determina, RENIEC va a tener que aceptar, porque existe un poder coercitivo del juez para obligar a otra institución a hacerlo, ¿no? Y eso es lo que evidentemente destruye principios elementales del derecho, ¿no? Que la población ya debería reclamar, debería poner su objeción ahí bastante fuerte, porque no es permisible que los jueces sigan creando derecho, ¿no? Cuando no fueron llamados para eso. Además, considerando cosas que no están en la ley. Esto parte también, por ejemplo, de lo que la misma Corte Interamericana ha señalado en su opinión consultiva, en donde ha dicho de que ha llamado el sexo asignado, es decir, el médico te pone el sexo por la percepción, o sea, ya no importa ya la información genética. Si el médico te ve hombre, te pone hombre, pero eso es un sexo asignado, no debe ser condicionante para toda tu vida. O sea que el niñito que nace cuando usted, a las madres de familia que están en estado y que van a dar a luz en los siguientes días, horas, cuando nazca su niñito no se sabe lo que es. No es neutro. Exacto. ¿No? Se rompe con un principio objetivo bastante básico, ¿no? Porque el DNI recoge datos específicos que no pueden ser cambiables. Y evidentes, ¿no? Exacto. Bueno, pero eso es lo que está ocurriendo aquí en el Perú y en el mundo, y sobre eso se está haciendo legislación y políticas de Estado. Juez también señala, por ejemplo, la doctrina argentina, donde se ha establecido ya el criterio para determinar un trans. Pero la doctrina argentina requiere el cambio de sexo biológico. Si un hombre tiene que cercenarse el miembro y tiene que hacerse una vulva, lo cual nunca va a poder hacerse un útero. No puede cambiar de sexo. Fíjese lo que dice la sentencia. Autorizo legalmente el cambio de sexo femenino a masculino. Por favor, por lo menos declaro que es trans. Pero no puede ser masculino pasar a femenino, ni femenino a femenino. Esto es una aberración jurídica. Bien. Hasta aquí tiempo de hablar. Creo que los conceptos han quedado claros. Agradezco a Alejandro Muñante Muchas gracias. Juan José Uchuya, abogados, que pues hemos hablado de estos temas tan interesantes. Hasta la próxima. Reinaldo Aragón les agradece la atención. Ha sido tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú.
Tiempo de hablar llegó gracias a Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones llegó al Perú.